Buenos días a todos. Gracias por asistir a este tercer webinario de la Red Española de Leguminosas. Este está coordinado por María Jesús Delgado, de la Estación Experimental del CSIC, y va sobre inoculación de leguminosas con microorganismos beneficiosos. Muy brevemente presentaré lo que es la RELEG para ya dar paso directamente al seminario. He pedido el acceso, pero no lo tengo. Pues ahora aquí. Solo deciros que tenemos una página web donde podéis visitar las acciones que se han realizado hasta ahora y una cuenta de Twitter, de X, donde vamos poniendo los anuncios. Básicamente, esto es un proyecto dentro de los que se llamaban antiguamente proyectos de redes de excelencia. Hemos conseguido, pues, el año pasado tener uno sobre leguminosas, donde atendiendo a las exigencias de la convocatoria, pues se mencionan solo una serie de grupos, que había un máximo y el requisito era que tuvieran proyectos vivos del Plan Nacional. Entonces esos son los grupos que aparecen enumerados en la página web, la solicitud. Pero como hemos dicho siempre, nuestra idea es extender esto a cualquier actor dentro del territorio español que tenga alguna actividad en leguminosas, sean agricultores, cooperativas, técnicos y, por supuesto, científicos. Y esto es una red para, digamos, coordinar. El presupuesto que tenemos es pequeñísimo, pero bueno, nos permite hacer una pequeña serie de actividades de comunicación y demás. Tuvimos la primera reunión de inicio en Granada en septiembre de 2023, coincidiendo, aprovechamos para hacerla en conjunto con el cuarto congreso de la Asociación Internacional de Leguminosas, aprovechando pues que gente iría para el congreso, y allí nos reunimos por primera y única vez que no hemos conseguido reunir presencialmente. Allí hablamos los distintos grupos de trabajo que están en esta red y se pensaron en posibles actividades. No se decidió allí hacer los webinarios, pero lo decidimos después como única forma que tenemos ya que hoy las tecnologías nos permiten comunicarnos mejor, pues por única forma de ir avanzando. Entonces, esta actividad de hoy se encuadra en el grupo de trabajo 3, que es Leguminosas Sistemas Agrícolas, que une dos: agronomía, que ya fue el anterior seminario, y ahora de simbiosis y beneficio, que el anterior lo organizó Daniel Plaza y este María Jesús Delgado. Otra actividad que surgió en cierto modo de las discusiones allí fue, en colaboración con la Asociación Española de Leguminosas y sobre todo con el Grupo de León, pues retomar los congresos de leguminosas que había de la Asociación Española de Leguminosas, que hacía ya un tiempecillo que no se celebraban. Entonces ya está anunciado que del 13 al 15 de noviembre en León tienen su página web, todo muy bien organizado. Yo solo recordarlo aquí y estimularlo a que, si es lo posible, pues que nos veamos allí. Volviendo a los seminarios, estamos en el presente de inoculación de leguminosas con microorganismos beneficiosos, que nos hablarán después. Solo mencionar que ha habido uno previo, de agronomía, como mencioné, organizado por Daniel Plaza Unilla, de la Universidad de Lleida. El programa está anunciado tanto en la página web como por Twitter, y el vídeo está ya disponible. Y me he equivocado y no he puesto el primero, que era sobre recursos genéticos, que también está disponible el programa en la página web y está el vídeo. Entonces, sin más, pasamos ya a presentar este seminario. Manuel Alejandro contará ahora un poco sobre aspectos técnicos y después ya pasamos a María Jesús Delgado para que empiece ya con los ponentes. Manuel, tienes la palabra. Hola, buenas. Pues efectivamente yo voy a llevar lo que es la coordinación logística del seminario y simplemente detallar al principio pues algunos detalles para que se desarrolle bien.
Bueno, en principio todos los ponentes irán compartiendo bueno, iremos nosotros compartiendo su diapositiva, ellos tendrán control remoto y, y por parte de los asistentes lo único que sí pedimos es, por favor, desactivar el audio y en la medida de lo posible también la cámara cuando haya cualquier tipo de duda o de cuestión, os animamos a utilizar el chat, ¿vale? Si alguien luego no puede quedarse a última hora donde se resolverá tal vez alguna cuestión, pues simplemente puede dejar la pregunta dirigida a la persona a quien vaya y después, por suerte, pues se podrá ver la respuesta en la grabación en diferido. Y esto me lleva al último punto que quería comentar simplemente, aunque ya se anunció en la inscripción y al recibir el enlace que se envió a todos los asistentes, siempre hay que recordar que este seminario se está grabando íntegramente y los contenidos que se reproducen y en cualquier caso, si se hace algún tipo de pregunta por el chat o al final incluso, que sí que se puede activar el micrófono, pues también preguntas y respuestas también serán grabados. Realmente no hay mucho más que decir al respecto del tema logístico. Simplemente agradecer de nuestra parte a todos los ponentes y las ponentes que se han prestado a venir, especialmente a María Jesús, que ha sido la que ha coordinado pues eso, este plantel temático que tenemos hoy, que tiene bastante buen aspecto. Así que nada más, le doy a ella la palabra. Bueno, ¿empiezo ya? Pues buenos días a todos. Soy, como ha comentado Diego, investigadora científica del CSIC en la Estación Experimental del CEIDIN en Granada. Y como también ha comentado, coordino junto con Daniel Plaza el grupo de trabajo 3 de RELEG. En esta ocasión me toca a mí coordinar y presentar el webinario de hoy, que no sé si va a subir el programa o ahora. Esto no es necesario compartirlo, simplemente quería comentaros que el webinario de hoy pues tiene como temática principal la inoculación de leguminosas con microorganismos beneficiosos, estrategia para reducir el uso de fertilizantes sintéticos y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Este webinario está compuesto por 6 charlitas, son breves, son de unos 10 minutos, en las cuales vamos a intervenir 4 investigadores que ya formamos parte del grupo de trabajo 3 y además van a intervenir 2 investigadores que hemos invitado para que participen en este webinario y nos cuenten pues, los últimos resultados sobre la temática de los microorganismos beneficiosos para la mejora de las leguminosas. Son Dulce Nombre Rodríguez, del IFAPA de Sevilla, y Fernando González Andrés, de la Universidad de León. A los dos quiero agradecer, por supuesto a los demás también, pero especialmente a ellos dos porque han aceptado venir y darnos esta pequeña charlita, para lo cual era importante para que este webinario tenga un mejor calidad, ¿no? Para no fuera solo un webinario interno del grupo de trabajo 3. Como voy a pasar a presentar a cada uno de ellos, pues yo creo que ya es momento de empezar con el primer ponente, que en este caso soy yo. Así que si Manuel Alejandro abre mi presentación, pues yo tendría que, a ver si ahora tengo que pedir el control remoto otra vez, sí, ¿no? Claro, Sí, efectivamente. solicitar control remoto, solicitar, y yo creo que ya estoy, ¿no? Sí. Y ya, bueno, la charla que yo voy a dar hoy trata sobre la emisión del gas de efecto invernadero, óxido nitroso, por la simbiosis rizobium-leguminosa. Como todos sabéis, el óxido nitroso es, junto con el metano y el CO2, un potente gas de efecto invernadero
cuya concentración ha incrementado en la atmósfera, ha incrementado enormemente en los últimos años y sigue incrementando en la actualidad. Este gas tiene un potente efecto invernadero debido a que, aunque su concentración en la atmósfera es menor que la del metano o la del CO2, sin embargo, tiene un potencial radiactivo bastante elevado. Concretamente, tiene un potencial radiactivo 300 veces superior al del CO2. Esto le hace que tenga un impacto importante en el cambio climático. Además, otra característica del óxido nitroso es que es estable en la atmósfera por bastante tiempo, aproximadamente unos 120 años. Bien, ¿y cómo se produce este gas? Pues bien, existen fuentes naturales y fuentes antropogénicas. Y dentro de las fuentes antropogénicas, la agricultura es una de las más importantes fuentes de emisión del gas óxido nitroso a la atmósfera. ¿Por qué? Pues esto es debido a que en las prácticas agrícolas, ya en países desarrollados, se ha abusado mucho de la aplicación de fertilizantes sintéticos en los cultivos, concretamente el amonio y el nitrato. Estos fertilizantes, estos compuestos, son utilizados por los microorganismos del suelo que pueden liberar o pueden catalizar o ser responsables de una serie de reacciones, entre ellas la desnitrificación y la nitrificación, que se consideran actualmente como los procesos biológicos del suelo fundamentalmente implicados en la liberación o en la producción de este gas del óxido nitroso. Pues bien, una estrategia para poder reducir estas emisiones pudiera ser el disminuir la dependencia de la fertilización de los fertilizantes nitrogenados. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, incrementando la fijación biológica de nitrógeno, aprovechando la relación o la capacidad que tienen los rizobios, estas bacterias del suelo, de establecer simbiosis fijadoras de nitrógeno con las legumbres, con las leguminosas. Sin embargo, las leguminosas también pueden producir óxido nitroso, porque estas plantas, además de fijar nitrógeno en simbiosis con su rizobio en específico, también pueden llevar a cabo, estos rizobios, estos endosimbiontes, pueden llevar a cabo el proceso de la desnitrificación tanto en vida libre, cuando se encuentran en el suelo, en vida libre, o incluso cuando se encuentran dentro de los nódulos. En nuestro grupo hemos estudiado una bacteria o una simbiosis modelo, que es la simbiosis establecida entre Bradyrhizobium diazoeficiens y soja o Glycine max. En este Rhizobium hemos caracterizado todos los genes y las proteínas implicadas en el proceso de desnitrificación. Este Rhizobium tiene toda la desnitrificación completa y lleva a cabo la reducción de nitrato a nitrito por una nitrato reductasa periplásmica, de nitrito a óxido nítrico por una nitrito reductasa también periplásmica de cobre. El óxido nítrico lo reduce una óxido nítrico reductasa de membrana hasta óxido nitroso, y este óxido nitroso lo puede reducir una óxido nitroso reductasa a nitrógeno molecular. Pues bien, esta enzima, la NOS-Z, es clave para poder mitigar y reducir la concentración de óxido nitroso que se libera en los suelos. Y además es la única que se conoce que puede realizar esta reacción. No se conoce ninguna otra. Luego es una clave su estudio para poder mejorar o mitigar las emisiones de este gas de efecto invernadero por cultivos de leguminosas. Pero no solo esta bacteria puede producir este óxido nitroso cuando se encuentra en vida libre en el suelo, también lo puede hacer cuando está asociado simbióticamente con la planta. ¿Y cómo hemos llegado a este resultado? Pues hemos cultivado plantas de soja en condiciones controladas. Esas plantitas las hemos introducido en unos botes cerrados donde la
la raíz, la parte de la raíz con los nódulos estaría dentro del bote y hemos extraído alícuotas de la atmósfera gaseosa del interior y esas alícuotas las hemos analizado en un cromatógrafo de gases que tiene un detector de captura de electrones que nos permite analizar, cuantificar el óxido nitroso que están produciendo esas raíces de las plantas. Pues bien, de esa manera y utilizando esa aproximación metodológica, hemos podido identificar qué factores ambientales pueden incrementar la emisión de este óxido nitroso. Y uno fundamental es el nitrato, puesto que es el sustrato de la desnitrificación. También cuando las plantas se encuentran en situación de hipoxia provocada, por ejemplo, por un encharcamiento o inundación, también hemos observado que hay un incremento considerable en la emisión de óxido nitroso. Y utilizando mutantes en las etapas, sobre todo en la primera etapa y en la última del proceso de desnitrificación, hemos demostrado que la desnitrificación del endosimbionte es una fuente muy importante de óxido nitroso, porque cuando inoculábamos las plantas con una mutante en la primera enzima, bajaban los niveles, y cuando inoculábamos las plantas con una mutante en la óxido nitroso reductasa, subían los niveles, porque como he comentado anteriormente, es la enzima que nos va a permitir reducir el óxido nitroso. Pero esto no ocurre, bueno, también, perdón, hemos demostrado últimamente en un trabajo que publicamos recientemente que además del nitrato y la concentración de oxígeno, el cobre puede ser también un factor ambiental importante que afecte a la emisión de óxido nitroso por la simbiosis Brady-Rhizobium diaceficiens soja. Pero esta situación no es igual para todos los rizobios, porque no todos tienen todos los genes de la desnitrificación, como ocurre, por ejemplo, con Rhizobium etli, que es el endosimbionte de judía, y este endosimbionte, este rizobio, solo tiene dos genes dos proteínas desnitrificantes, la NIR, la nitrito reductasa, y la óxido nítrico reductasa. Sin embargo, no tiene ni la que inicia el proceso ni la óxido nitroso reductasa. Pues bien, en nuestro grupo, utilizando diferentes mutantes en diferentes proteínas, mutantes de Rhizobium etli, hemos demostrado también recientemente que los nódulos de judía también pueden emitir óxido nitroso, pero en este caso, como no tenemos la nitrato reductasa periplásmica, lo que ocurre es que el nitrato se reduce en el interior de la célula, en el citosol, por una nitrato reductasa asimilatoria, que produce nitrito, que pasa al periplasma y en el periplasma lo van a reducir de óxido nítrico a óxido nitroso las dos enzimas denitrificantes que tiene este rizobio. Luego la situación es muy versátil dependiendo del rizobio del que estemos hablando. Ya simplemente para concluir mi charla, pues decir que los nódulos de las leguminosas pueden producir óxido nitroso, que va a depender del endosimbionte que establezca esa asociación con esa leguminosa y que las posibles estrategias que nosotros podríamos proponer para poder mejorar la productividad de las leguminosas y contribuir a la mitigación de la emisión de este gas sería seleccionar, utilizar endosimbiontes que tengan una baja capacidad de producirlo, sobre todo en aquellos en los donde no lo van a poder reducir, y que tengan una muy elevada actividad óxido nitroso reductasa, que es la que va a eliminar el óxido nitroso que se va a producir o bien por los rizobios o bien por otras bacterias denitrificantes que haya en el suelo. Bien, yo ya creo que termino. Ay, me faltaban 2 diapositivas. No sé por qué no han entrado. Ah, estas. Pues bueno, simplemente deciros que todos estos resultados que os he comentado pues han sido financiados por un proyecto del Ministerio y que, por supuesto, gracias a un grupo de investigación que ha participado en estos experimentos y algunas colaboraciones que tenemos a nivel internacional. Yo, por mi parte, ya he terminado y ya sí podemos pasar si os parece bien, pasamos a la segunda charla.
que va a ser impartida por Germán Tortosa Muñoz y, como os comentaba antes, una estrategia es buscar endosimbiontes eficientes que establezcan una eficiente simbiosis con su leguminosa huésped. Pues bien, Germán, para continuar un poco con mi charla de alguna forma, es de mi grupo, Germán Tortosa, forma parte del grupo de investigación donde yo me encuentro y él nos va a hablar de cómo aislar endosimbiontes eficientes para las leguminosas. Cuando quieras, Germán. Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas. ¿Se me oye bien? Lo que no sé si me veis, pero bueno. Sí, se oye. A ver, iniciar mi vídeo, por si queréis verme. Bueno, pues como decía, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y bueno, dejarme también, permitirme la oportunidad de contar un poquito el cómo, al menos en el laboratorio nuestro, cómo hacemos, cómo es la metodología para aislar endosimbiontes eficientes para las leguminosas. En este caso, yo en esta pequeña charla de 10 minutitos no quiero extenderme mucho, quiero primero comentaros algunos conceptos que seguro que todos conocéis, un poco generales, pues lo que es la leguminosa, la simbiosis, etcétera. Luego me voy a centrar un poquito más en la parte más metodológica de lo que es el aislamiento, la caracterización y un poco cómo evaluar la eficiencia simbiótica con algunos ejemplos de algunos trabajos, de algunas cosas que estamos haciendo. Y luego, pues bueno, luego, si el tiempo me lo permite, pues voy a terminar con una pequeña reflexión, porque bueno, nosotros siempre como microbiólogos trabajamos un poco en condiciones in vitro y luego, pues cuando vamos a campo, pues otro cantar, ¿no? Y yo creo que de ahí, pues el resto de compañeros que van detrás mía, pues seguro que van a aportar bastante más que nosotros o que yo. Bueno, pues a modo, digamos, de introducción, pues bueno, no creo que haga falta explicar un poco la importancia de la leguminosa en este foro. Y porque, bueno, no solamente son fuente de proteína vegetal, fuente de alimento, tanto humana como para animales y demás, sino también tienen un papel muy importante en todo lo que es la sostenibilidad agraria de los agroecosistemas en general. Y por eso, pues es muy importante que todos los científicos, todos los agricultores, todos los sectores o todos los actores, digamos, involucrados en el cultivo de la leguminosa y demás, pues que tratemos de conocer todos los factores que afectan a su cultivo. Estamos hablando de lo que es el tema de las variedades, que es un poco lo que estuvimos viendo en el primer seminario, los factores un poco más agronómicos, que también lo estuvimos viendo en el anterior seminario. Y una de las cosas que quiero destacar, una de las peculiaridades de las leguminosas, que sobre todo nos gusta mucho a lo que son los microbiólogos, es que forman simbiosis con determinados microorganismos del suelo, unas bacterias que se conocen coloquialmente como rizobios, que son pues, las encargadas de ayudarle a transformar el nitrógeno atmosférico en una fuente de nitrógeno asimilable para la planta. Y todo eso gracias a que la planta forma una estructura vegetal que llamamos nódulos, que es donde allí se cobijan. El proceso de fijación biológica de nitrógeno, seguro que todos lo conocéis, pero se basa en esta enzima, que es la enzima nitrogenasa, posiblemente una de las enzimas más importantes para el desarrollo de la vida en este planeta. Es una molécula, una proteína muy compleja, formada por muchos bloques, y básicamente es una enzima que es muy poco específica, pero que tiene una actividad muy grande porque consigue romper el triple enlace de la molécula de nitrógeno para al final terminar dando amonio para que pueda asimilar la planta. Es energéticamente muy costosa, o sea, esta reacción es muy costosa y solamente pues en unas condiciones muy concretas pues las bacterias lo utilizan. Y estas bacterias, como digo, estos rizobios viven dentro de los nódulos que a grandes rasgos podemos discriminar entre dos tipos. Estarían los nódulos determinados, que son los típicos así más redonditos, que forman, por ejemplo, las hojas, que son los que tenéis aquí en la parte de la izquierda, o los indeterminados, que son pues sobre todo los del género de, por ejemplo, los de medicago, de tipo alfalfa y demás, que son como un poquito más alargados. Para ver un poquito más la diferencia entre uno y otro, aquí os muestro una captura de un artículo donde aparecen
una fotografía de microscopía, veis que en el nódulo determinado, que es el de la izquierda, lo que son las bacterias que ya se han diferenciado a una estructura que se llama bacteroide, están pues más o menos homogéneas dentro de la parte central, mientras que en el indeterminado, que es la fotografía de la derecha, veis que se concentra solamente en una parte, digamos, sobre todo en la parte más de abajo. Pero bueno, esa un poco la idea de mostraros estas imágenes, sobre todo para ilustraros que no todo es totalmente homogéneo y siempre hay algún tipo de bacterias que no terminan de diferenciarse en forma de bacteroides y que estas bacterias que están ahí como remanentes todavía en el nódulo, pues son las que nosotros podemos aislar y cultivar. Y aquí estaría lo que es el concepto del microbioma del nódulo, que últimamente está bastante de moda, y es que tradicionalmente siempre los primeros estudios, bueno, o siempre se ha hecho más esfuerzo en aislar aquellos endosimbiontes o rizobios que son los que al final inducen a la planta a formar los nódulos, los que tienen esta enzima que os comentaba, y son un poco los que hacen todo el tema de lo que es la fijación de nitrógeno. Pero en los últimos años sí que se ha demostrado que dentro del nódulo, además, digamos, de los rizobios, existen otro tipo de bacterias muy interesantes, que son los endófitos, que todavía no se sabe muy bien el papel que tienen, pero que sí que son muy importantes porque se presupone que tienen un papel muy importante en el establecimiento de la simbiosis y en el crecimiento vegetal. De hecho, hay mucha gente que ahora está muy interesada en este tipo de microorganismos porque tienen muchas propiedades promotoras del crecimiento vegetal. Incluso pues, pueden ser como fuente de productos para biofertilizantes. Tipos de rizobio, tanto digamos los más clásicos como los nuevos, digamos, los nuevos géneros que se están describiendo, hay muchos. Este es un trabajo de 2017, pero bueno, esto seguro que hoy en día hay unos cuantos más. Por comentar algunos, pues estarían los del género Rhizobium o Neorhizobium, Mesorhizobium, etcétera, etcétera. También comentar que hay un concepto de simbiobar que es bastante interesante y es que algunos de estos rizobios no solamente, o sea, son como específicos de algún tipo de planta en concreto. Y luego también, como decía, aparte, pues ya empiezan a haber muchos endófitos que que se han aislado por primera vez en bacterias, en nódulos, y que también tienen un papel muy interesante. Como estamos hablando de género de Panicbacillus, de Micronospora, etcétera, etcétera. Bien, pues el estudio de la biodiversidad, como decía, siempre se ha basado en dos aproximaciones. El culturoma, que básicamente es coger los nódulos, aislarlos en el laboratorio en unas condiciones, y sobre todo estos han tenido bastante interés por el tema de que luego se quería obtener, digamos, cultivos puros para poder producir, digamos, inoculantes. Esto hace que al final siempre se haya creado como una especie de seco, ya que estos endófitos que os comentaba pues se han dejado un poco de lado. Pero bueno, en los últimos años, como decía, están teniendo bastante peso. Y luego también con el desarrollo de la metagenómica ha hecho que se incremente el tema de lo que es el análisis taxonómico y se vaya incrementando el número de especies identificadas, incluso el número de especies nuevas identificadas del aislado. En cuanto al tema del aislado, se pueden aislar, digamos, microorganismos de los nódulos se puede hacer con dos aproximaciones, directamente desde el nódulo o directamente desde el suelo. Es decir, desde el nódulo vamos al lugar donde están las leguminosas, extraemos las raíces, cogemos los nódulos, los esterilizamos superficialmente y luego los llevamos a medios de cultivo selectivo. O también está la otra aproximación, que es el de plantas trampa, que básicamente coges una muestra de suelo, cultivas una planta en unas condiciones controladas y en unas condiciones de esterilidad y luego coges esos nódulos y vuelves a hacer el proceso de extracción. Aquí os muestro un ejemplo que estamos ahora haciendo con una especie de Ononis, que es una especie, digamos, silvestre, que está aquí en la zona de Granada. Aquí veis al becario que tengo, que seguro que muchos de vosotros lo conocéis, que es Eulogio, que bueno, aunque ya está jubilado, pues siempre está todavía muy, muy interesado en el estudio de biodiversidad. Pues entonces, pues eso, vamos a la planta, cogemos como podemos lo que son los nódulos. Estos nódulos, pues ya en las condiciones, digamos, más estériles, pues lo cogemos, lo esterilizamos superficialmente, lo machacamos y luego plaqueamos y luego de ahí sacamos diferentes colonias y luego ya pues, empezamos todo lo que es la caracterización y demás. Como decía, también hay otro ejemplo donde no se puede hacer eso por diferentes circunstancias, porque a lo mejor el experimento o bien no ha ido bien o lo que sea, pues tenemos que coger muestras de suelo para luego recuperarlo y luego
luego pues cultivar, digamos, extraer directamente desde el nódulo. En lo que es la caracterización, pues como decía, se puede hacer tanto de vida libre como en una caracterización en simbiosis para ver la eficiencia. En el tema de la vida libre, pues implica pues todo lo que es la purificación, luego la conservación, estudio de su crecimiento, resistencia a antibióticos, incluso se pueden amplificar si tienen o no algunos géneros importantes, que por ejemplo los genes NOD que están implicados en la nodulación o los NIF que en el tema de la fijación de nitrógeno, de la nitrogenasa. Y luego, pues, el tema del cultivo en simbiosis, que es, pues, ya pues, con nuestras leguminosas de interés, pues podemos coger, las crecemos en condiciones esterilizadas y luego hacemos todo un estudio de fisiología. Aquí os muestro muy rápidamente, pues por ejemplo, esto es una caracterización de unos aislados donde se amplifica el gen NOC para tener una idea de si tienen o no estos aislados este gen, o incluso el gen NIFH, que es el de la nitrogenasa, o incluso pues lo que es la actividad producción de acetileno, que es una forma indirecta de medir la actividad de la nitrogenasa, o como decía, pues lo que es la caracterización, digamos, ya en planta, donde ponemos nuestro cultivo en cultivos sin inocular, con inocular, y luego hacemos aquí pues, un montón de análisis, tanto de análisis de la legemoglobina, el contenido de, digamos, de la hemoglobina en el nódulo, podemos también reaislar de los nódulos, podemos medir el contenido de nitrógeno en toda la planta para hacer un balance, o podemos también, pues eso, hacer también lo que es la actividad ARA directamente. Y lo que es el estudio de metagenómica, pues como decía, implica la extracción de ADN, reacciones de PCR, una serie, digamos, de PCR y secuenciaciones de diferentes genes filogenéticos que luego con las bases de datos pues, nos permiten identificar uno u otros trabajos. Y aquí, pues, bueno, pues poneros un ejemplo muy rápido de algunos de los trabajos los que hemos colaborado, de leguminosas forrajeras de la zona del norte de Marruecos, o incluso, pues, en algunos casos, también es interesante pues, aislar lo que son los genomas de esta bacteria, como en el trabajo este que os comentaba. Y bueno, y ya como vamos un poco mal de tiempo, pues yo ya doy por terminado mi charla. Espero que haya gustado y si queréis alguna duda, pues ya en el chat pues me comentáis. Muy bien, Germán. Gracias por tu interesante charla de a ver cómo buscamos los endosimbiontes. Y a ver, que me ha pedido que inicie. Vale. Entonces, vamos a pasar a la tercera charla que va a ser impartida por Antonio de Ron, que él sí participa en este grupo de trabajo, 3. Él es de la Misión Biológica de Galicia y, bueno, él nos va a hablar de la capacidad de la bacteria Burkholderia alba para nodular diferentes leguminosas. Cuando quieras, Antonio. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias, María Jesús, por la introducción. Efectivamente, Paula y yo participamos en el proyecto LERMIT y precisamente ella no puede acompañarnos hoy porque está sembrando un ensayo de inoculación en campo, que como la meteorología de Galicia es, como sabéis, un poquito variable, hay que aprovechar los días que no llueve y entonces en este momento está en el campo. Entonces voy a presentar yo un trabajo muy breve que lo tenemos en marcha y lo estamos repitiendo, que nos ha sucedido con una bacteria simbiótica que es la bacteria Burkholderia alba. Esta bacteria nos apareció en el año 2020, aparecieron nódulos en plantas que no habían sido inoculadas. Era un ensayo que inoculábamos judía con Rhizobium edley y encontramos algunas plantas que no habían sido inoculadas que tenían nódulos. En la estación del CEIRIN identificaron que la bacteria que formaba esos nódulos era Burkholderia alba. Esta especie se había aislado, pero no en nódulos de judía, sino que se aisló en suelos en la República de Corea, en una isla, en la isla Jeju. Ahí tenéis la publicación de Burkholderia alba como nueva especie, una colonia en placa y el mapa donde se encuentra
una islita aquí abajo, la flecha está un poco movida, veréis dónde se encuentra la bacteria. Burkholderia es un género que en un momento determinado se conoció como Pseudomonas, se identificaron varias especies, actualmente hay muchas, más o menos la última referencia que he visto, hay 117 especies, y se encuentra en ambientes diferentes, desde suelos hasta sistemas de tratamientos de aguas y plantas. Por ejemplo, mimosa y algunas otras familias de otras plantas, cultivos de otras familias. Pongo aquí como curiosidad un artículo de 2013 de una especie de Burkholderia caballeronis, que en México la aislaron de tomate y después probaron su capacidad de inocular judía, la judía común, Phaseolus vulgaris, y efectivamente formó nódulos, esa bacteria aislada de tomate, en Phaseolus vulgaris. Esto nos da una idea de que las especies de Burkholderia pueden ser bastante variables, con capacidad de inocular diversas cosas. Entonces decidimos investigar si esta, la que habíamos encontrado nosotros, la Burkholderia alba, tenía capacidad de nodular con diversas especies de leguminosas. Esto vino dado por conversaciones con empresas fabricantes de inoculantes que decían que, salvo el caso de la soja con Bradyrhizobium, que no es muy viable producir inóculos dado la especificidad que tienen la mayor parte de los rizobios con cultivos específicos. Entonces, que resultaba muy complicado, así como hay consorcios de micorrizas y de tricoderma y de otras bacterias para promover el crecimiento vegetal, resultaba, desde el punto de vista comercial o industrial, no se podía desarrollar un inóculo para garbanzo, otro para lenteja, otro para judía, porque sería un tema costoso y poco rentable. Entonces hicimos un primer experimento en invernadero con semillas de diversas leguminosas que tenéis ahí, que algunas son propias de la misión biológica, como el caupí, el gandul, el guisante o la judía, y las otras nos las proporcionaron del Centro de Recursos Fitogenéticos. Las de la misión biológica, todas ellas fueron cultivadas en nuestra finca experimental. Y las del CRF, según consulté con ellos, fueron cultivadas en su finca en Alcalá de Henares. Bien, hicimos un control sin nada, esto era en maceta, con un sustrato estéril, un control sin nada, otro control añadiendo un poco de fertilizante nitrogenado, y otro control inoculando con Burkholderia alba. Los análisis nos los realizaron en una unidad asociada al CSIC que tenemos en la misión biológica y que es la estación fitopatológica Areiro de la Diputación de Pontevedra. Y los resultados son, al menos para mí y para Paula, como mínimo sorprendentes. En las especies inoculadas con Burkholderia, la algarroba, el gandul, que es procedente de la India, la judía y la lenteja, inoculamos con Burkholderia, produjeron nódulos y en esos nódulos había Burkholderia, además de otra microbiota. Pero en las que no tenían añadido de Burkholderia, porque eran control, no tenían nada, y las que tenían nitrógeno, pues también la algarroba, el cacahuete, el caupí, el gandul, el guisante, el haba, la judía, el titarro, beza y hierro, dieron nódulos, mayor o menor cantidad de nódulos, y en ellos se obtuvo Burkholderia alba. Hicimos alguna prueba con la judía de machacar semillas, desinfectarlas primero, machacar semillas, ponerlas en placa y la bacteria está dentro de la semilla. Entonces, lo que no sabemos es por qué está dentro de las semillas de tantas leguminosas. Esto todavía no lo sabemos. Aquí veis una diapositiva de algarroba, donde
nódulos con Burkholderia alba, distintas plantas. Estas son inoculadas, las dos de la izquierda, y dieron bastantes nódulos, y el control de nitrógeno, también algarroba, dos plantas distintas, la planta 1 y la planta 2, no dieron mucho, pero dieron algunos nódulos con la bacteria. No han nodulado, en ningún caso, tanto en controles como inoculadas con Burkholderia, las que os estoy poniendo aquí. Lo que pasa es que en algunos casos del experimento falló la germinación y no tuvimos plantas. Por eso ahora lo estamos repitiendo. En este momento está sembrada los controles en el invernadero, los que no llevan nada. Esta semana se van a sembrar los de nitrógeno y después, la semana siguiente, se van a sembrar los de inoculados con Burkholderia. Tenemos que secuenciar las siembras porque después la tarea de sacar los nódulos, contarlos y llevarlos a identificar, tenemos que hacerla escalonadamente porque es mucho trabajo de laboratorio. De modo que ahora estamos repitiendo el experimento, pero las conclusiones provisionales que tenemos, pues aparentemente es una bacteria promiscua. Eso podría tener, si se confirma todo, cierta importancia como biofertilizante de amplio espectro. Aunque es necesario investigar más en su capacidad de fijación de nitrógeno, en algunos experimentos que estamos haciendo en colaboración con la estación de Zaidín, parece ser que hay algunos resultados que indican que la bacteria Burkholderia alba y asociada con otras puede ser promotora del crecimiento. Lo que no tenemos información es cómo es posible que una bacteria de una isla situada al sur de Corea del Sur esté en suelos de Pontevedra. Pero no solo en suelos de Pontevedra, porque las semillas que recibimos de Alcalá de Henares también traían la bacteria porque dieron nódulos. Se puede suponer que nuestra finca, acabamos de hacer un análisis la semana pasada de una parcela experimental. En el suelo está la bacteria Burkholderia alba. Es decir, que podríamos explicar por qué es capaz de nodular varias leguminosas porque está en el suelo. Lo que no conocemos es por qué semilla que han cultivado en Alcalá de Henares en el CRF, cuando la ponemos bien inoculada o bien de control, también nos ha dado nódulos con Burkholderia. Tenemos muchas incógnitas, por eso digo conclusiones provisionales. De momento estamos repitiendo el experimento y después trataremos de ir un poco más allá. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, Antonio. Muchas gracias por tu presentación. Y bueno, a ver si conseguimos ese fertilizante de amplio espectro. Sería un buen logro. Vamos a pasar a la segunda charla que va a correr, que va a impartir Dulce Nombre Rodríguez del IFAPA de Sevilla. Ella tiene muchísima experiencia en el empleo de microorganismos beneficiosos para la mejora de las leguminosas y bueno, estoy segura que nos va a contar temas interesantes. Así que, Dulce, cuando quieras, puedes empezar. Hola, buenos días. Creo que esto lo manejo yo, ¿no? El tema de las diapositivas. Bueno, mis compañeros Perdona, anteriores... Dulce. ¿Perdona? Tienes que solicitarme. Tengo que solicitar control remoto. De acuerdo, solicitar. Bueno, mis compañeros anteriores me han dado bastantes tips sobre mi conferencia. Me ha hecho mucha gracia Germán Tortoso cuando dice, el campo es otra cosa. Evidentemente, evidentemente. Y en segundo lugar, lo que trae Antonio de Ron, tan interesante como es el tema del inoculante universal. Eso es el leitmotiv de todas las empresas escasas que hay de inoculante, aunque hay algunas limitaciones que las comentaré en otro momento para no extenderme mucho más. Bueno, yo voy a tratar de hacer un resumen de lo que ya esta conferencia, tengo que ser honesta, mucho más amplia, la impartí en Granada durante el Congreso el Internacional de Leguminosas que se celebró en septiembre en Granada. Y aquí me he ajustado, espero, a
estos 10 minutos? Bueno, María Jesús me ha introducido, me ha presentado como investigadora de un centro del IFAPA, concretamente se sitúa en Sevilla y se denomina Las Torres y Tomejil. Vamos a ver ahora, ¿qué se entiende o qué entendemos como microorganismos que se emplean en agricultura o útiles en agricultura? Los humanos tenemos que hacer clasificaciones y hay dos grandes grupos, el que denominamos a biofertilizantes y otro grupo de microorganismos que de una manera directa o indirecta a través de diversos mecanismos mejoran o promocionan el crecimiento vegetal o bien procuran una sanidad del cultivo, que también se ha hablado en estas charlas. Dentro de los biofertilizantes hay un gran grupo que es el que contiene o es al que hemos dedicado esta charla mayoritariamente, que son los diazotrofos. Son aquellos que de manera libre o en simbiosis son capaces de captar el nitrógeno atmosférico del aire. Qué duda cabe que para mí y para otros investigadores, Rhizobium, por su trayectoria, por su conocimiento desde antiguo, hace más de un siglo y medio, etcétera, y destinado exclusivamente al cultivo de leguminosa, sería el rey del mambo, sería el ganador. Pero hay otros microorganismos que de manera asociativa, no tan íntima como en los nódulos que establece Rhizobium con sus huéspedes, también son capaces de fijar nitrógeno de una manera, digamos, menos eficiente, y su destino es principalmente los cultivos de cereales. También está Acetobacter que no lo he puesto en rojo y que estaría dedicado a la caña de azúcar y es bastante utilizado en lo que sería países productores como Brasil. Luego, destinado a los cultivos de arroz, con todas las limitaciones que tiene un cultivo encharcado, estarían las algas verde azuladas o azola, que es un ferment. Bien, otro grupo interesante son los que ponen fósforo a disponibilidad de la planta. Ocurre que el fósforo no es limitante en los suelos, está presente, pero no disponible, no biodisponible para la planta porque se encuentra en otras formas orgánicas o asociado a arcillas o de otras formas, no disponible. Destaco entre el grupo de microorganismos que incrementa la disponibilidad de fósforo a las micorrizas. Las micorrizas, cuyos estudios en la estación experimental del CEDIN son amplios, antiguos, maravillosos, etc. Y también se habla de bacterias capaces de solubilizar el fósforo. Ahora sé por qué he puesto en rojo Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum y micorrizas, porque son los únicos grupos de microorganismos que admiten la nueva, ya no tan nueva, de unos años atrás, legislación europea para empleo en inoculantes comerciales en Europa. Solamente estos grupos destacados en rojo son los que la legislación europea permitiría introducir como inoculantes desde otros países o producir como tales. Bien, ¿qué es en definitiva un inoculante? Bueno, se trata de combinar un cultivo puro, una alta concentración de la bacteria objeto de deseo. Usted quiere Azospirillum, usted quiere Bradyrhizobium, Rhizobium early, quiere micorrizas, etc. Y clásicamente se vehiculaba en un soporte sólido. Universalmente y clásicamente ha sido la turba, y actualmente esto no es posible por diferentes cuestiones medioambientales y de disponibilidad de este sustrato en la mayoría de los países. No todos los países disponen de turberas. Bien, de manera que actualmente, o de hace ya muchos años, se formulan los inoculantes de manera líquida, tal cual lo vemos aquí, pero mejorado o implementado con diversos materiales como adhesivos para que se unan bien a la semilla, como preservantes, otros compuestos que retiran metabolitos secundarios, etc. Y quiero traer que esto sí es más nuevo, la formulación, cómo ponemos a disposición del agricultor un inoculante bacteriano del tipo que sea. Entonces, en las nuevas formulaciones que yo he visto, y de hecho he hecho algunos ensayos, es atrapar los microorganismos en una forma de microperlitas o bolitas en diversos tipos de polímeros. Bien, ¿qué factores afectan a la producción o al éxito de los inoculantes? Porque tú no puedes vender agua destilada a los agricultores, tú no puedes convertirte en un cantamañanas. Entonces hay factores muy importantes, y me voy a referir sobre todo a la simbiosis rizobio-leguminosa, que pueden condicionar, limitar o anular el efecto de tus
bacterias élite de tu inoculante. Serían el tamaño de las poblaciones nativas del suelo, el propio Rhizobium, su capacidad competitiva, su propia genética. Hay estirpes mediocres, hay estirpes parásitas que no son capaces de alcanzar una tasa de fijación de nitrógeno aceptable. Y ya lo ha comentado María Jesús cuando hablaba de la selección de bacterias muy eficientes. Luego, claro está, estamos hablando de interacciones entre dos organismos, la planta y el microsimbionte o el endosimbionte. Y que duda cabe, como las plantas no se crían en el aire ni en hidropónico, más allá de los invernaderos de las estaciones experimentales, hay que ver las condiciones edáficas del suelo. No puedo entrar en todos los ítems porque es imposible por el tiempo, pero sí quiero destacar unos estudios que realizamos a través de un proyecto nacional con Francisco Temprano, otro compañero mío bien conocido en todos los ambientes de leguminosas y de Rhizobium, en el cual estimamos tanto la abundancia como la efectividad de las bacterias nativas para una serie de plantas pascícolas que veis aquí, en la dehesa del suroeste español. Bien, con vista a poder recomendar inoculantes basados en estirpes específicas, muy competitivas y con alta capacidad de fijar nitrógeno. Ese es el target. Bien, en el caso de la asociación Rhizobium y Trifolium, tenemos que los simbiontes de Trifolium son ubicuos. Se encuentran en baja proporción, pero son altamente efectivos, están perfectamente adaptados. Sin embargo, la simbiosis que establecen los rizobios específicos con medicago polimorfa son muy variables en la densidad de poblaciones, incluso están ausentes en determinados suelos. Luego, en estas circunstancias, estaría súper recomendado el empleo de inoculantes para sacar adelante la producción de esto. Bien, otro tema de las poblaciones nativas en el suelo y su persistencia es este tema que nos encontramos en la provincia de Badajoz, donde en el terreno donde nosotros fuimos con soja y estirpes de crecimiento rápido denominadas Encifer Freddy o Sinorhizobium Freddy, vemos que no hubo respuesta alguna por el aspecto de los diferentes plots. ¿Qué ocurrió? Que nuestras estirpes de los inoculantes fueron menos competitivas que las bacterias que ya habían sido asimiladas por el terreno y estaban adaptadas a las condiciones ácidas, en este caso, de los suelos de Badajoz. Con lo cual nosotros hemos defendido y así hemos publicado que las estirpes de crecimiento rápido que nodulan con soja van mejor en terrenos alcalinos, como el de Las Torres, la finca en la que yo he trabajado tantos años, mientras que las de Bradyrhizobium japonicum se adaptan y persisten más en suelos ácidos. Luego aquí tenemos cómo las condiciones edáficas del terreno me van a permitir recomendar, y así tengo que hacerlo, uno u otro tipo de endosimbionte. ¿Qué estrategias podemos hacer para tratar de sobreponernos a estas limitaciones que vengo exponiendo? Una sería el tema de la reinoculación año tras año de estirpes élite con alta capacidad competitiva con las del suelo. Esto es una práctica habitual y así se recomienda en Brasil, Argentina y etcétera para la soja. Lo que se denomina paquete sojero en la semilla y todos los años se inocula con estirpes seleccionadas previamente por entidades públicas. También se puede aumentar la tasa de inoculación del inoculante para soja, que es lo que más conozco, se recomienda 1 millón de bacterias específicas por cada semilla, pero en algunos casos se puede incrementar. Es más difícil con semillas de pequeño tamaño, pero sí es posible con semillas de altramuz, de soja o de otras. Y luego lo que venimos hablando, microorganismos beneficiosos que encontramos en el microbioma del suelo, que encontramos como Antonio de Ron, esta Burkholderia alba, y podemos y debemos hacer estudios de coinoculación con vista a maximizar el potencial de las bacterias fijadoras de nitrógeno, en este caso Rhizobium y otras. Y luego vosotros sabéis que en el ciclo de las plantas, concretamente de las leguminosas, se habla de que hay momentos puntuales o críticos en los cuales la fijación biológica de nitrógeno o aún no está establecida, como es al inicio, o bien en el llenado de las vainas es un sumidero muy alto de nitrógeno y puede ser recomendable, y nosotros hemos realizado estudios de cómo a momentos críticos del ciclo biológico la adición de fertilizantes químicos de nitrógeno puede ayudar a la eficiencia de la fijación biológica de nitrógeno. Voy a tratar de ir terminando, donde sí o también deben utilizarse los inoculantes de Rhizobium específicos para la leguminosa es en estas situaciones. Cuando una nueva leguminosa se introduce en un área,
es el típico, clásico ejemplo de la soja que viene desde China. Así llegó a Estados Unidos, así llegó al resto de Europa y al resto de países. El maní también tiene un área muy concreta, lo mismo que el caupi o el Pachyrrhizos, una leguminosa que tiene la raíz tuberosa y que estudiamos en un proyecto europeo hace unos cuantos años aquí en Sevilla, y tiene sus simbiontes específicos con los cuales para cultivarla va de la mano del Rhizobium. En otros casos queremos extender un cultivo a nuevas áreas, como es el caso de Isarum, la zulla. La zulla tiene un nicho muy concreto que es en la zona mediterránea, en la zona concretamente española es en Mallorca y en Cádiz, y algo en el norte de África. Entonces, si queremos extender el cultivo de Isarum, una leguminosa de una alta palatabilidad para el ganado, debe ir de la mano de su Rhizobium específico que lo tiene. Lupinus es una planta acidícola. Entonces, si queremos movernos a terrenos alcalinos, tiene que ir de la mano de sus simbiontes específicos. La alfalfa, al contrario, es calcícola. Luego, si quiero moverla a terrenos ácidos, como ocurre en el norte en Galicia, y eso lo sabe Antonio, va de la mano de Rhizobium con otras estrategias. Cuando hay áreas que se han quemado, que están abandonadas, procedentes de minas, etcétera, presentan unas condiciones físico-químicas muy extremas. Volvemos a las condiciones edáficas del terreno. Entonces, hay determinadas especies perfectamente caracterizadas, tenemos sus simbiontes en las cuales pueden sacar adelante o empezar a regenerar esos terrenos. En otros casos, como nos ocurrió en los estudios de la dehesa, no había información disponible sobre la respuesta de los cultivos a la inoculación o sobre la persistencia del Rhizobium en los suelos. En estos casos, siempre es recomendable ir de la mano del Rhizobium específico. Y luego esto es un aspecto muy bonito que yo he tenido el placer de trabajar, y es cuando queremos tener conocimiento sobre nuevas interacciones entre la leguminosa y su simbionte. Aquí hay un ejemplo, nos ha llevado muchos años poner en marcha todo el conocimiento sobre Glycine soya, que es el ancestro de Glycine max, procede también de China. Vemos el aspecto de las semillas pequeñito y negro, nada que ver con la de Glycine max, evidentemente el crecimiento diferente, es volubilis, y aquí estamos multiplicando en el invernadero de las Torres diferentes accesión de Glycine soya de la mano de Rhizobium. Encontramos cosas muy, muy interesantes en la interacción entre los genotipos que manejábamos y los distintos simbiontes de la soja. Y esto es un homenaje a otro querido compañero y al grupo de Madrid de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Lupinus Maria Josefi fue encontrado hace unos 15, 12 años descrito en una zona muy, muy concreta de Valencia. Y a diferencia de su mayoría de altramuces presentes en la península ibérica, él es del suelo alcalinos. Se encontró el suelo, una tierra rosa, altamente alcalina. Bueno, sacar adelante la producción de semilla y completar el ciclo de Lupinus Maria Josefi ha venido de la mano de simbiontes específicos que se aislaron en Madrid en el grupo de nuestro querido Tomás Ruiz Argüeso y colaboradores, con unos rizobios específicos bradyrhizobios, que son completamente diferentes de los que nodulan y son efectivos en otras especies de altramut de la península ibérica. Así que solo me queda comentaros, daros las gracias por vuestra, a ver si salimos, la siguiente, daros las gracias por vuestra atención, y sí quiero vender el laboratorio o la colección que tenemos en el IFAPA de las Torres, que yo creo que es el más importante de Europa, con estirpes de todas las especies hasta ahora cultivadas para todas las leguminosas, forrajeras o de grano. O sea que muchísimas gracias por vuestra atención y por invitarme. Gracias. Bueno, Dulce, muchas gracias por tu estupenda charla y bueno, pues te animo a que sigas trabajando, aunque sea con colaboraciones y... Sí, María no me demás. deja que no vaya. No. María Camacho. Así que, porque, hombre, tienes un conocimiento después de tantos años dedicándote a esta temática que puede ayudarnos a muchos, ¿no? A ver los aspectos más aplicados de nuestra investigación. Bueno, pues yo voy a ya pasar al siguiente ponente, que es Fernando González Andrés,
es de la Universidad de León y bueno, él nos va a hablar también de cómo ir con nuestro inoculante rizoviano del laboratorio al campo, que es lo importante, es ver el efecto que realmente estos inóculos tienen en el campo. Así que, Fernando, cuando quieras. A ver, buenos días, ¿me escucháis? Sí, sí, te Sí, escuchamos, Fernando. vale, bueno, en primer lugar, pues muchas gracias a la red de leguminosas por haber contado conmigo, en especial a María Jesús. Y claro, es un placer estar aquí en este foro compartiendo con todos vosotros el tiempo. Una pena que no haya sido presencial, pero bueno, aún así tenemos la oportunidad de reunirnos, aunque sea de esta forma. También es un placer compartir con los compañeros del tema agronómico, sobre todo con Dulce, que siempre decimos que somos siempre dice Dulce que somos los de los kilos por hectárea, no los de los microgramos por microlitro. Así que, bueno, en ese sentido voy a intentar contar un poco cuáles son una serie de inquietudes. Para los que no pertenezcáis a los asistentes externos, soy Fernando González Andrés, soy catedrático de producción vegetal en la Universidad de León y pertenezco al grupo de investigación IKIMAF, y dirijo la línea de investigación Agronomía de los bioestimulantes microbianos de plantas, los MPBs que llama ahora la Unión Europea, ¿no? Lo que antiguamente llamábamos biofertilizantes microbianos. Y pertenezco también al Instituto de Investigación en Ingeniería, o sea, Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería. Perdón, porque existimos desde hace unos pocos meses, aunque llevamos detrás de él desde el año 2016, que de alguna manera pues, ha tratado de recopilar a los investigadores que estamos preocupados más por la transferencia de conocimiento y que priorizamos esta transferencia de conocimiento entre nuestras actividades. Entonces, en ese sentido, a ver si consigo pasar. No quiero darle muchas veces para que no pasen. Vale, bien. Creo que han pasado dos de una vez, ¿no? ¿Cómo doy para atrás? Con la flechita Pues, izquierda del teclado. puedes darle con el Ah, teclado. la flechita a la izquierda del teclado. A ver. Sí. Esta es la primera. Vale. Vale, bueno. Entonces, nosotros nos hacíamos fundamentalmente tres preguntas, que son las que voy a intentar dar respuesta ahora. Que son, primero, ¿los inoculantes para las leguminosas funcionan en campo? Luego, la segunda pregunta que nos hacíamos es, ¿realmente la utilización de inoculantes es más ambientalmente amistosa que la fertilización? Porque yo después de tener que aprender que, que la agricultura ecológica tiene una mayor huella de carbono que la agricultura convencional, pues a mí se me cayeron todos los dogmas y digo, bueno, pues hay que comprobarlos uno por uno. Luego, la segunda cuestión es, ¿realmente la utilización de inoculantes tiene un mejor efecto ambiental en la utilización de los cultivos de leguminosas? Y en tercer lugar, ¿por qué los inoculantes de leguminosas no triunfan en el mundo de la empresa? Me refiero a Europa, fundamentalmente, porque en América ya sabemos que realmente es el paraíso para todos los que trabajan con inoculantes, ¿verdad? De leguminosas. Bueno, entonces, la respuesta a la primera pregunta, pues la hemos encontrado en una serie de trabajos, en concreto, por ejemplo, uno que presento aquí. Abajo tenéis la cita, la referencia bibliográfica completa, como aquí tenemos que hacer un resumen muy breve por el tiempo disponible. Y este es un trabajo que hicimos con Cajanus Caján, el guandul, en República Dominicana. Entonces, control cero es un control en el que no utilizamos ni fertilizante nitrogenado ni inoculación con rizobios específicos y autóctonos. El control con nitrógeno no fue inoculado
y fue fertilizado con la cantidad normal de nitrógeno que utilizan en República Dominicana. Y los otros dos son dos aislados autóctonos de esa zona. Y podemos ver que incluso se supera el control, que no recibe ninguna fertilización, pero también incluso llegamos a superar, en el caso del ALSPC 30, de esa cepa 3050, incluso significativamente el rendimiento del control con nitrógeno. ¿Esto se repite en otros ensayos? Pues sí, pero de una forma, digamos, menos exitosa. En este otro trabajo, con el mismo cultivo, una de las cepas era común, las otras dos no. Vemos que efectivamente podemos reemplazar mediante la inoculación la utilización de nitrógeno para el cultivo del guandul. Conseguimos un rendimiento, en este caso, no es superior al del control que fertilizado con nitrógeno mineral, pero significativamente no hay diferencias, con lo cual, bueno, vemos que también con respecto al control que no ha sido inoculado ni fertilizado, el incremento de rendimiento es mucho más alto. Luego podemos considerar que esto es habitual, ¿no? También cuando utilizamos un fertilizante mineral en agricultura, unas veces tenemos más éxito y otras veces tenemos menos éxito. Nosotros tenemos, en uno de los últimos proyectos los que estamos trabajando con fertilizantes minerales convencionales, pues en un X% de los ensayos no había respuesta al abonado porque el suelo era excesivamente rico. Luego esta respuesta es bastante habitual y podemos considerar que hemos tenido éxito con la estrategia. También en República Dominicana, en este otro trabajo que tenéis ahí abajo, trabajamos con judía, con Phaseolus vulgaris, y también con una cepa autóctona de Rhizobium. En este caso vemos lo mismo, los códigos son exactamente lo mismo, control 0 no ha sido ni fertilizado ni inoculado, control con nitrógeno ha sido fertilizado con nitrógeno, pero no inoculado. Y OAC 1020 no ha sido fertilizado con nitrógeno, pero ha sido inoculado con esta bacteria autóctona. Y vemos que también hemos tenido éxito, es decir, no hemos superado los resultados con el control con nitrógeno, pero sí hemos superado ampliamente y significativamente los resultados de ni inocular ni fertilizar. Bueno, esto pues muchos ensayos en América, pero ¿qué pasa en España? En España hemos trabajado con un cultivo que es de los más difíciles de obtener respuesta a la fertilización, a la inoculación, que es la judía. Entonces, en este caso, lo que vemos es, el trabajo está también ahí abajo, me parece que es accesible el hipervínculo para entrar en el artículo, para ver más detalles. Tenemos también un control 0 que no ha sido inoculado, ni fertilizado, un control con nitrógeno que ha sido fertilizado con nitrógeno, y luego tenemos dos cepas que es un Rhizobium edley y un Rhizobium phaseoli, que son cepas alóctonas. Y la última de la derecha, RLP LCS 0306, es una cepa autóctona, aislada concretamente. Los ensayos se han hecho en León, en la IGP de la alubia de la Bañeza León, y es una cepa autóctona aislada en ese sitio. Y observamos que la autóctona es la única que consigue igualar, superar ligera, pero no significativamente, a los resultados obtenidos con la fertilización mineral. Sin embargo, las alóctonas quedan por encima del control que no se ha fertilizado ni inoculado, pero por debajo del control fertilizado. En este último trabajo tenemos también algunos datos sobre el nitrógeno fijado por el cultivo y la absorción, que es en color azul, y la absorción de nitrógeno por el cultivo, que es en color verde. Tenemos control negativo, control fertilizado. La siguiente es la cepa autóctona, que están en diferente orden, y las otras dos son las alóctonas. Entonces vemos que en cuanto al nitrógeno fijado, los valores más altos se obtienen con la cepa autóctona, significativamente más elevadas que en la mayor parte de los casos, aunque no en todos. Y respecto a la absorción de nitrógeno del suelo, pues también la absorción de nitrógeno existente en el suelo más baja se alcanza cuando hemos inoculado con la cepa autóctona.
Aparte queda el control negativo porque ese, claro, tiene muy poco crecimiento y por tanto tiene muy poca absorción y fijación de nitrógeno. Bien, y por último, otro ejemplo, este trabajo no está publicado, lo hicimos dentro de los trabajos realizados en un grupo operativo en Castilla y León con el garbanzo. En cuanto al rendimiento, utilizamos una cepa alóctona, la USDA 3383, y vemos que en el rendimiento hubo un 36% de incremento del rendimiento con respecto al control que no fue ni inoculado ni fertilizado. A mí este dato me parece un poco alto. Me parece excesivamente alto, pero vamos, es el que se obtuvo en ese ensayo. A la derecha lo que tenemos es la cantidad de nitrógeno derivado de la fijación atmosférica. En rojo son 3 localidades. Localidad 1, las 2 siguientes son localidad 2 y las 2 últimas son localidad 3. En rojo el nitrógeno derivado de la fijación atmosférica cuando no hay inoculación y en azul cuando hay inoculación. Entonces vemos que en la localidad 1 cambia del 52 al 81, me parece también un salto bastante alto. En la localidad 2 del 76 al 79 y en la localidad 3 del 25 al 37. Con lo cual vemos que efectivamente la eficiencia, podemos considerar que son eficaces en campo por los resultados que nosotros tenemos, pero la eficacia, como cualquier otro input agrario, depende de las condiciones ambientales. Entonces, la segunda pregunta, ¿los inoculantes en las leguminosas reducen la emisión de CO2 y el consumo de energía? Porque no sea que vaya a ser que no. Entonces, bueno, eso nos lo planteamos y lo analizamos mediante un análisis del ciclo de vida de la producción de leguminosas inoculando frente a la utilización de un fertilizante mineral. Y aquí es un trabajo bastante largo que no nos daría tiempo a analizar en profundidad, pero que igualmente aquí está el acceso al mismo, y observamos que en el caso, arriba tenemos el caso de la alubia y abajo tenemos el caso del guandul. En cuanto a los kilogramos de CO2 equivalentes necesarias para la inoculación, vemos que es 1,95 frente a 238 cuando utilizamos el fertilizante mineral. Con lo cual hay una reducción muy importante de la emisión de gases de efecto invernadero. En el trabajo está más completo, aquí solamente he traído los valores correspondientes a la inoculación frente a la fertilización mineral. Y la siguiente línea es en cuanto al consumo de energía, que también, bueno, pues son unas valores de más de 100 veces por abajo. Y en cuanto al guandul, al Cajanus cajan, también son valores mucho más por abajo en el caso de la inoculación comparado con la fertilización mineral. Sin embargo, se fertiliza mucho menos ese cultivo y por tanto también el impacto en kilogramos de CO2 equivalente cuando se hace la fertilización mineral de guandul es mucho más bajo que cuando se hace la fertilización de la judía. Y lo mismo sucede para el consumo de energía. Bien, pues entonces podemos decir que la inoculación de las leguminosas en campo funciona y que reduce los impactos ambientales de la agricultura, de la producción de las leguminosas. Bien, entonces, ¿por qué no triunfan en el mercado? Lo del no triunfan en el mercado, en Europa me refiero. Entonces, claro, no sé si es una percepción personal o es una realidad. ¿En qué basó esta percepción personal? Bueno, pues en que nosotros en el momento que decidimos que lo que queríamos hacer en nuestra actividad profesional era transferencia de conocimiento, que ya habíamos generado mucho conocimiento y que ahora lo que queríamos era transferirlo, y empezamos a ponernos en contacto con empresas. Como yo en lo que había trabajado desde 1996, que empecé en la Universidad Politécnica de Madrid, es en la inoculación de leguminosas con rizobios, queríamos transferir ese conocimiento. Y bueno, pues la respuesta de las empresas era que no veían claro invertir en ese aspecto. Continuamos avanzando, ahora mismo tenemos 3 patentes europeas y ninguna de ellas es para la utilización de rizobios en leguminosas. La primera de ellas
Fijaros que habla de un Rhizobium leguminosarum, pero no es para leguminosas, es para otros cultivos no leguminosos utilizando el potencial PGPR de los rizobios. La segunda es utilizando microorganismos beneficiosos para reducir la lixiviación de nitrato. Y la tercera es una combinación entre MPBs y NMPBs. Con lo cual, por mucho que nosotros intentamos explotar, digamos, estos productos, pues no lo conseguimos. Igualmente, en cuanto a los proyectos que tenemos ahora, en la línea de investigación de agronomía de los MPBs, que es la que yo dirijo, en este momento el 100% de la financiación es financiación ligada a empresas. Tenemos un Horizonte 2020 que está ya a punto de terminar, que pertenece a la convocatoria del BBI, es decir, está coordinado por una empresa y liderado por una empresa. Del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Plan Nacional, pertenece a la colaboración pública y privada, también está liderada por una empresa, y otros 3 CEDETIS que también están liderados por otras 3 empresas diferentes. En ninguno de los casos han mostrado interés en la utilización de los rizobios para inocular leguminosas. Si además vamos al registro de rizobios como fertilizantes ante el MAPA, según el Real Decreto 999/2017, existen muy pocos rizobios registrados para la inoculación de leguminosas. Concretamente, yo solamente he encontrado uno para la soja, la producción de soja, destinado a la alimentación, el producto este que todos conocéis de la utilización de leche de soja, ¿no? De una empresa agroalimentaria conocida de Castilla. Bueno, y precisamente lo que tienen registrado es un producto de una empresa británica que se llama Legume Fix, que esta empresa a nosotros sí que nos intentó, sí que en un momento mostró interés en comprarnos la cepa de élite de Phaseolus vulgaris. Pero simplemente en comprarla. Entonces, bueno, la verdad es que no llegamos a un acuerdo económico porque nosotros lo que nos interesaba era participar en el desarrollo del inoculante. Porque una de las cosas que hemos aprendido trabajando con empresas es que donde falta muchísimo conocimiento es en el tema de la formulación. Porque hay que elaborar una formulación que sea viable para, o sea, que tenga un suficiente shelf life, una duración, un tiempo de caducidad lo suficientemente amplio, y luego también que se adapte a la logística de las empresas. Claro, la logística utilizando frío, pues eso puede hacer que pierda la rentabilidad el producto de cara al agricultor final. Entonces, en ese sentido, es donde más investigación básica falta. Digamos que de alguna manera las empresas sienten que sobra información básica, pero falta conocimiento aplicado en estos sentidos, en el sentido de la formulación y de facilitar la logística, la distribución del producto. Bueno, entonces también digo, tratando de buscar una explicación por qué hay tan pocos productos basados en inoculantes de leguminosas, o sea, de inoculantes de rizobios para leguminosas. Una clave nos lo dieron una asociación de agricultores, que es que hacen una mínima inversión en los cultivos de leguminosas, salvo, insisto, es el caso excepcional de la soja, ¿no? De la soja para empresas agroalimentarias. Entonces, preguntándoles, ¿por qué invertís tan poco? Pues el problema es que la rentabilidad que los agricultores esperan de las leguminosas, al menos en Castilla y León, es los ingresos de la PAC, por una parte, y por otra, los efectos positivos sobre el cultivo siguiente. Entonces, casi, a ver, no les queda otra que meter leguminosas, pero los principales beneficios que esperan todos los agricultores reconocen que mejoran el suelo, que mejoran las características agronómicas del suelo, pero fundamentalmente para el cultivo siguiente. Entonces, esto hace que haya poco volumen de negocio por parte de las empresas y entonces prefieren invertir en otros MPBs que tengan una utilización
mucho más general para muchos más cultivos y para muchas más hectáreas. En este caso tendrían un volumen de negocio muy pequeño. Sin embargo, por no terminarlo, porque parece que lo he puesto un poco negro, ¿no? Todo esto, que mucho trabajo que funciona, pero luego nadie lo quiere para nada. Bueno, hay que tener en cuenta que los rizobios tienen futuro porque se utilizan, y hay varios productos registrados de rizobios como PGPR en otros cultivos, y luego no podemos olvidar que en el reglamento europeo, el de 2019/1009, solamente hay 4 grupos taxonómicos aceptados para registro directo, que son los rizobios, Azotobacter, Azospirillum y micorrizas. Los demás por supuesto que se pueden registrar, pero había que registrarlo país a país, con la legislación de cada país. Solamente estos 4 grupos microbianos, si se registran en un país, se pueden comercializar en toda la Unión Europea. Entonces nosotros seguimos intentando convencer a las empresas de que inviertan, sobre todo con las que tenemos relación, no solamente en MPBs para una amplia gama de cultivos, sino que también tengan alguna línea de rizobios para leguminosas, y tratamos de convencerles con ello en base a los resultados científicos obtenidos de que las inocular leguminosas funcionan. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Esto es parte del grupo. Como la verdad en la universidad sabéis que los grupos evolucionan y cambian tan rápido, esta es una foto un poco antigua que tendremos que actualizar en breve. Así que nada más, muchas gracias. Bueno, pues Fernando, muchas gracias por una charla tan interesante y sobre todo por abrirnos un poco la visión a los que hacemos más investigación de tipo básico y ver cómo está la situación en el campo. Y bueno, seamos optimistas, ¿no? Intentemos que los rizobios tengan su importancia en España como lo han tenido en América, ¿no? Que allí pues sí se inocula mucho en muchísimos países americanos. Así que nada, muchas gracias por tu charla y bueno, yo creo que vamos a seguir porque nos queda ya solo un ponente, que es Miguel López. Este chico es un profesor titular de la Universidad de Granada, es miembro también del grupo de trabajo 3 de esta RELEG, y vamos a cambiar un poco ya la temática. Durante varias charlas se han estado hablando de microorganismos, de inoculantes, de MPBs, la nueva nomenclatura que se le llaman a los bioestimulantes. Entonces, Miguel nos va a hablar ahora de un problema importante con el que se pueden encontrar las leguminosas o la simbiosis, que es el problema de los herbicidas. Entonces, Miguel, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, María Jesús, por la presentación. Y bueno, realmente el título de este proyecto que presento aquí es pues el último de los proyectos en el que estoy trabajando actualmente. Pero bueno, yo llevo muchos años trabajando en el grupo de fijación de nitrógeno de la Universidad de Granada, y fundamentalmente pues hemos trabajado en aspectos relacionados con respuestas frente a estreses abióticos en la simbiosis rizobio-leguminosa. Pero bueno, hoy sobre todo pues presentaré este proyecto y otro proyecto en el que trabajo actualmente. Bueno, sé que vamos muy justos de tiempo y ya soy el último, así que me voy a ajustar estrictamente al tiempo que tenemos. Me gustaría contextualizar un poco la importancia del proceso del que estamos hablando, aunque bueno, ya se ha mencionado en otras charlas, pero me gusta mostrar esta figura que bueno, muchas veces muestro a estudiantes de máster en un curso sobre simbiosis vegetales, en el que participo y en el que se muestran pues diferentes procesos que son considerados críticos para el funcionamiento de la biosfera, que tienen un papel fundamental en el mantenimiento de las condiciones de vida tal y como las conocemos actualmente en la biosfera. Y destaco aquí abajo que dos de estos procesos fundamentales serían los ciclos biogeoquímicos del fósforo y del nitrógeno. Tal y como se ve en la figura, estos dos parámetros se encontrarían dentro de la franja roja, lo que quiere decir que actualmente se encuentran o fuera de los límites que permitirían el mantenimiento de las condiciones de vida, pues tal y como las conocemos actualmente en
en el planeta. ¿Por qué se produce este desajuste o existe esta situación crítica en todo lo relacionado con el flujo biogeoquímico del fósforo y del nitrógeno? Pues la respuesta, como ya se ha mencionado en otras charlas, estaría relacionada fundamentalmente en el caso del nitrógeno con la utilización de fertilizantes de síntesis. Como se muestra en esta figura, la mayor parte del nitrógeno que entra en forma de nitrógeno reactivo a la biosfera se produce actualmente debido a la producción de estos fertilizantes sintéticos. Y esto obviamente está relacionado con este desequilibrio que se observa en el ciclo biogeoquímico del nitrógeno. Por tanto, es fundamental pues, considerar la importancia que tiene la simbiosis rizobio-leguminosa para disminuir este desajuste. Como sabemos, bueno, la capacidad de las leguminosas para específicamente atraer determinadas especies de simbiontes y dar lugar a la formación de estructuras a nivel de las raíces en las cuales, pues de una forma muy eficiente, se puede incrementar la capacidad de la planta para absorber nitrógeno debido a que le ofrece las condiciones adecuadas a la bacteria para que pueda llevar a cabo este proceso de la forma más eficiente posible. ¿Cuáles son las principales ventajas que ofrece este proceso? Bueno, yo creo que se ha mencionado en alguna de las charlas, pero fundamentalmente es un proceso de la simbiosis que permite obtener proteínas de una forma sostenible, ya que pues, implica una disminución en la utilización de tierra y en el consumo de agua y otros insumos, tal y como se esquematizaría en esta figura de aquí. Vemos que la cantidad de recursos que serían necesarios para producir una cantidad equivalente de proteína mediante procedimientos que impliquen la utilización de ganadería, pues es muy alta si lo comparamos con los recursos que son necesarios para producir una cantidad equivalente de proteína si la producimos a partir de un origen vegetal y concretamente utilizando las leguminosas. Sin embargo, bueno, también se ha comentado en algunas charlas que en el caso de las interacciones planta-microorganismos y en el caso concreto de la simbiosis rizoideo-leguminosa, pues intervienen muchos factores que pueden ser limitantes y que pueden reducir la eficiencia de este proceso, de esta interacción simbiótica. Muchas de las limitaciones pues, pueden estar relacionadas por el tipo de interacciones que existan con otros microorganismos del suelo, pero aquí destaco yo en la parte inferior cómo existen muchos factores abióticos que pueden limitar también la capacidad simbiótica de los rizobios. Entre estos aspectos limitantes pues, se encontraría la presencia de compuestos tóxicos en el suelo. Entonces, en este sentido, si nos fijamos en esta gráfica en la cual se representa cuál ha sido la evolución en la utilización de pesticidas y concretamente en el caso de la utilización de herbicidas, que es uno de los pesticidas que más se utilizan a nivel mundial, vemos cómo a lo largo de las últimas décadas se ha producido un aumento muy significativo en la utilización de este tipo de compuestos. Además, se sabe que la utilización de este tipo de pesticidas pues, conlleva un impacto a nivel del suelo, un impacto que está relacionado con la diversidad de la microbiota y con las interacciones que se producen entre los microorganismos del suelo y sus interacciones con las plantas. En concreto, aquí observamos cómo ya se ha reportado el efecto directo que pueden tener la presencia de estos pesticidas sobre la eficiencia de la fijación biológica del nitrógeno que llevan a cabo los rizobios en simbiosis con leguminosas. Pues teniendo en cuenta este contexto, uno de los proyectos en los que he estado trabajando hasta ahora, pues trata de desarrollar una herramienta de bioremediación con un doble objetivo. Por un lado, reducir la contaminación del suelo por estos herbicidas y por otro lado, de forma indirecta, pues incrementar la eficiencia de la fijación del nitrógeno por parte de leguminosas. Para ello, como digo, se ha propuesto una estrategia
de bioremediación que estaría basada en la utilización de hongos saprófitos. Se trataría de hongos que son capaces de utilizar estos herbicidas como fuente de carbono y por tanto de limitar su persistencia en el suelo. Para ello hemos desarrollado diferentes experimentos en los cuales hemos utilizado una estrategia como la que se observa aquí. Básicamente ha consistido en inocular un suelo orgánico inicialmente libre de pesticidas con diferentes tipos de hongos saprófitos y posteriormente estos suelos han sido tratados con diferentes tipos de herbicidas. Fundamentalmente han sido herbicidas porque se ha visto que su uso está relacionado con la producción de leguminosas o que se ha encontrado que son especialmente abundantes en suelos pues, debido a su persistencia. Aquí os muestro pues, algunos de los resultados que hemos obtenido. En concreto se trataría de la inoculación con uno de estos hongos saprófitos, Coriolopsis rígida, con el cual hemos observado, tal como se observa en los datos que aparecen en rojo, cómo la utilización de este hongo ha producido un incremento significativo en el rendimiento simbiótico en términos de biomasa nodular y también hemos analizado otro tipo de simbiosis que no hay que olvidar que en el caso de las leguminosas no tienen esta doble capacidad simbiótica, también establecen simbiosis con micorrizas arbusculares. En ambos casos hemos observado cómo se produce un aumento significativo en el caso de la biomasa nodular con la inoculación del hongo y en el caso de la micorrización pues hemos visto cómo en el caso de plantas que fueron tratadas con uno de los herbicidas como pendimentalina pues también se ha visto una mejora significativa en el porcentaje de micorrización. Además, cuando luego analizamos la presencia del herbicida en el suelo, en el caso de la pendimentalina, pues hemos observado cómo la inoculación con dos de los hongos, especialmente con Coriolopsis rígida, pues conllevó una disminución importante de la concentración del herbicida a las pocas semanas de la inoculación. Esto nos lleva a proponer pues, la utilización de este hongo saprófito como una posible estrategia de bioremediación para mejorar la eficiencia de la simbiosis en leguminosas. Y me gustaría también comentar otro proyecto en el que pues, he comenzado a trabajar actualmente y que está relacionado con la selección y caracterización de variedades de lupinus con un interés nutricional pues para encontrar variedades que sean aptas para producir bajo las condiciones climáticas y edafológicas de la región. Me ha llamado la atención, por eso lo muestro aquí, cómo la evolución de la producción de leguminosas a partir de la segunda mitad del siglo XX a nivel de Europa, no solo en el caso del lupino, sino en otras leguminosas como puede ser la alubia o el garbanzo, se ve cómo ha ido disminuyendo de forma sostenida. Solamente en el caso del garbanzo, aquí se observa un aumento muy importante en la última década. No sé si alguien me podría explicar este aumento porque la verdad lo he puesto aquí como un caso curioso. Pero bueno, lo que sería el descenso en la utilización de leguminosas también, bueno, Fernando nos ha dado algunas pistas, ¿no? De cuál puede ser la causa, ¿no? De esta disminución en su producción. Entonces, este proyecto en el que trabajo actualmente realmente estaría incluido dentro de un proyecto mayor. Se trata de un proyecto coordinado en el que se trataría de, bueno, seleccionar variedades de Altramouth para a partir de ellas obtener aislados de proteína y poner a punto una forma o un sistema de funcionalización que permita utilizar estos aislados de proteína para la producción de análogos cárnicos. Se trata de un proyecto coordinado, como he comentado anteriormente, en el que participan diferentes entidades, pues el IRTA, la Universidad Politécnica de Valencia, el Centro Tecnológico de la Carne de Galicia. Como veis, se tratan de grupos cuya actividad pues, está básicamente centrada en tecnología de los alimentos y en concreto en la carne, ¿no? En este caso, estos grupos pues, lo que tratan es de reorientar su actividad hacia la producción de análogos cárnicos a partir de aislados de proteínas obtenidos de leguminosas. Aquí estarían esquematizados pues, cuáles serían los objetivos fundamentales de este proyecto.
Esto ya se publicó en una revisión hace un par de años y ahí se especifican pues, cuáles son las principales características que se tratan de obtener de estos aislados de proteínas. Ya centrado en lo que sería la parte del proyecto en la que yo estaría más implicado, pues, como digo, está más relacionada con aspectos agronómicos. Tratar de encontrar variedades de Altramouth que, además de presentar unas características nutricionales adecuadas para la producción de estos aislados de proteínas, pues se puedan adaptar a la producción en las condiciones edafoclimáticas que tenemos en la región. Y obviamente, dada nuestra trayectoria, pues una de las características que pretendemos pues, analizar pues, sería la capacidad que presentan estas variedades para fijar nitrógeno y para producirse en unas condiciones de baja fertilización. En este subproyecto, pues, bueno, colaboro con el IFAPA, puesto que bueno, nos van a ceder pues, alguna parcela para la caracterización de estas variedades, y luego el Instituto Nacional de Investigación Agraria de Portugal y el CICITEX de Extremadura pues también nos ha proporcionado algunas variedades que han seleccionado ellos y que pues, pretendemos caracterizar en este trabajo. Y bueno, ya simplemente para terminar, pues aquí os dejo un enlace donde podéis encontrar pues, más información sobre estos proyectos y otros proyectos anteriores que hemos llevado a cabo en el grupo de investigación. Y bueno, pues de momento esto es todo lo que quería contaros. Muy bien, Miguel, muchas gracias por tu charla. Ha sido muy interesante. ¿Y el proyecto del que hablas ya lo habéis, está ya subvencionado o lo tenéis solicitado? El caso del Altramouth, Sí, sí, este proyecto ya está financiado. que es un proyecto del Plan Nacional. Sí, el proyecto del Plan Nacional en el que trabajan los otros grupos relacionados con la funcionalización, pues lleva ya 2 años en marcha, y bueno, el subproyecto en el que yo me voy a centrar, pues bueno, he recibido financiación el año pasado de una convocatoria autonómica y bueno, espero Bueno, que a lo largo de este año pues pueda ponerse en marcha. muy bien, pues muy bien, muy interesante. Bueno, pues nosotros ya hemos terminado. Gracias a todos por vuestras presentaciones, todas han sido muy interesantes y yo creo que hemos hecho una pequeña contribución a la RELEG desde el mundo de la simbiosis y de los microorganismos y del suelo. Entonces, no sé si he estado mirando el chat, pero no he encontrado ninguna pregunta. No soy yo muy bien, pero no veo que haya ninguna pregunta. Entonces, María Jesús, no sé cómo se accede al chat. Ah, aquí lo veo el sí, chat. sí, está abajo chat. Si lo abres, Ya. Y no sé hay que preguntas. tenemos 29, ha habido entre 29 y 30 asistentes al webinario, pero preguntas yo creo que no he detectado ninguna. No sé si todavía tenemos, en principio teníamos previsto el webinario hasta la 1:30. Si Diego me confirma. Era hasta las 12:30, si no me equivoco. ¿Qué me dices? O sea que Olé. vamos muy retrasados. Ah, pues yo pensé que era, hombre, ya Han hasta las 12. sido unas presentaciones todas muy interesantes, pero de 10 minutos muy largos. Muy larguito, ¿no? Es que todos nos hemos Ninguno pasado un habéis poquito. ajustado a los 10 minutos. María Bueno, Jesús, una dime. sola recomendación para Miguel. Si te vas a meter con el cultivo de Altramouth, tienes que tener en cuenta 2 cosas. Uno, tienen que ser suelos ácidos. Tú lo sabes, porque es una planta acidícola. Y 2, todos los Bradyrhizobium lupini que puedas desear, etcétera, están a tu disposición desde el laboratorio del IFAPA. Nada más. Vale, muchas gracias. Bueno, A pues ti. me parece que no tenemos tiempo para más preguntas, ¿no, Diego? Hombre, si hay alguna pregunta emergente, burning question, que se suele decir, yo no voy a cortar a nadie. Bueno, ¿tenéis así alguna preguntita rápida los diferentes ponentes? Porque del público no hemos recibido nada.
¿Hay alguna preguntita? Yo solamente quería preguntarle a Fernando ¿cómo está la situación del cultivo de soja en España? Porque Lo voy a sabemos... responder yo, si me lo permitís. Ah, muy bien, ¿eh? estupendo. Soja es el cultivo que más ha despegado en Europa, Sí. que ha pasado en 15 años de apenas cultivarse a cultivarse más soja que todas las demás leguminosas juntas. Pero esto es sobre todo en la cuenca del Danubio, norte de Italia, en países donde llueve un poquito en verano. En España tenemos 5.000 hectáreas, con muy pocas posibilidades de que aumente, porque es un cultivo de verano, con necesidades de riego, y como todos sabemos, cada vez hay menos agua y es más cara. Entonces, es un buen cultivo, pero que tiene el techo de la superficie de regadío, porque además entra en competencia con el maíz, donde se puede cultivar soja, pues no deja de cultivar maíz y demás. Entonces, hemos estado... es un tema que hemos tratado en otras reuniones y demás. Básicamente lo que más se produce es para eso, para la leche de soja, para Alimentación humana. alimentación humana. Y ahí sí que se inocula el 100% de... Sí. Porque no se fertiliza, vamos, se inocula con esa cepa, la única que tienen registrada en el Ministerio de Agricultura es precisamente una de esta empresa británica y es exclusiva, es un Japonicum, es un Bradyrhizobia Japonicum y es para esas... Yo creo las 5.000, no sé, Diego, si tienes, pero yo creo que casi las 5.000 son para Sí, esta sí. empresa. Bueno, he dicho 5.000, va variando con los años, unos años Sí, son 3.000, otros 6.000, pero ahí está el techo. y muchas están por aquí, por Castilla y León. También hay en Badajoz. También se ha dicho antes, alguien ha dicho el garbanzo el que más ha repuntado. No es cierto. El que ha repuntado en los últimos 20 años es el guisante, que ahora mismo es la leguminosa en España más cultivada, que estamos teniendo del orden de 130, 150.000 hectáreas anualmente. En garbanzo ha habido algún año de pico, tal, podemos estar en las 40.000 hectáreas, algunos años más, otros años menos. O sea, puedes haber cogido un pico, pero no es la tendencia. La tendencia en España, la única leguminosa que ha crecido en las últimas 2 décadas es el guisante. Guisante. Y la beza, porque para semilla de siembra, para sembrarla en otros países como forrajera. Hay años que sube un poquito el garbanzo, hay años que sube un poquito el haba, pero no han despegado todavía. Pero eso ya, los temas de mercado y problemas agronómicos y demás han sido y serán el tema de otro webinario. Sí, vale, muy bien. Hay una pregunta... Jesús, si puedo, una última intervención. Dada mi trayectoria con Rhizobium y la característica importantísima, amén, de su eficiencia, la fijación de nitrógeno es la especificidad. Con lo cual, la búsqueda de un inoculante universal, que es el desideratum de las empresas, puede pecar de baja eficiencia y bueno, es una de las definiciones de un inoculante, que tenga un target de Rhizobium, un target que son una serie de leguminosas y no otras. O sea, la búsqueda de ese inoculante universal con Rhizobium más otro y tal, bueno, yo desconfío un poco o dudo de posible éxito en términos de eficiencia. Nada más. Gracias. Muy Hay bien. una pregunta, no sé si habéis visto en el chat, de Sí. Pilar Galán. Dice si hay estudios de la eficiencia en agricultura de conservación. Nosotros tenemos un estudio precisamente en agricultura en siembra directa de 2015 y en alubia en León. Y en las condiciones agroclimáticas de alubia en León, en siembra directa iba muy mal la inoculación. No había ninguna respuesta porque el problema, claro, en parte es por el lugar en el que en León, aunque es la zona de España donde más producción de alubia hay, está muy en condiciones límite para la producción de la alubia por razones climatológicas. Entonces, en esas condiciones, la siembra directa enfría el suelo. Y entonces, al enfriar el suelo, pensábamos que esa era la razón, porque claramente la temperatura del suelo, una medida era mucho más baja. Entonces, pensamos que esa era la razón por la cual en ese cultivo y en estas condiciones funcionaba peor.
a lo mejor en otro cultivo y en otras condiciones funciona mejor, porque lo que puede ayudar es precisamente a, digamos, a suavizar las temperaturas del suelo. Pero aquí en estas condiciones no fue No peor. funciona. Había bibliografía de que realmente la inoculación en las leguminosas de grano en siembra directa no es lo que más aprecian los rizobios. Las condiciones de siembra directa no era lo que más apreciaban. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo sí que me gustaría decir un pequeño comentario, y es que, bueno, como yo iba un poquito también justo de tiempo en la última diapositiva que yo tenía un comentario que está un poco relacionado con todo lo que ha dicho Dulce y también lo que ha dicho Fernando. Y es, nosotros estamos haciendo un pequeño estudio de metaanálisis donde estamos analizando el efecto del compost como enmienda orgánica en el tema de lo que es la nodulación y todo lo que es la simbiosis. Y uno de los resultados que hemos sacado, después de analizar casi 3.000 trabajos del tema y demás, es que cuando tú, bueno, en el caso concreto del compost, cuando tú a lo mejor inoculas tu planta y le echas compost, o sea, con un inoculante concreto, efectivamente hay un incremento en lo que es la nodulación y toda la simbiosis. Pero en los trabajos que se utilizan sin echarle inoculante, sino solamente con los rizobios autóctonos del suelo, es donde se ha visto más efecto. Entonces, a lo mejor también, que un poco lo que yo decía al final de la charla era que también a lo mejor, más que, como dice Dulce, buscar un inoculante general y maravilloso para todas, a lo mejor lo que tenemos que hacer es estimular un poco los microorganismos del suelo que hay para que en realidad mejoren lo que es la simbiosis, más que coger un producto con un bichillo concreto para una planta. Entonces hay que estimular, digamos, todo lo que es la microbiología del suelo, mejor, para al menos... Bueno, es un comentario. Bueno, muy bien. Yo creo que ya sí podemos ir cerrando. Si no hay más preguntas. Yo, si me disculpáis, bueno, Pablo Pablo Redondo, Redondo. Secretaría Pascual, antes había hecho Fernando, yo creo que nos conocimos hace algún año. A mí sí que me gustaría, y me ha encantado las presentaciones, me gustaría mucho daros un enfoque un poquito diferente. Espera, me pongo la cámara. Nosotros tuvimos nuestros primeros años haciendo soja, tuvimos 2 años donde fracasamos mucho con el tema del inóculo. No tanto por la calidad del inóculo, sino por el manejo del inóculo. Y algo que a lo mejor al agricultor le tiene que quedar muy claro es que se tiene que respetar muy mucho la cadena de frescor, de frío no, de frescor del inóculo, desde que el vendedor se lo puede dar hasta que él sea capaz de poderlo inocular. Y luego hemos hecho bastantes ensayos internos nosotros de comportamiento del inóculo, doble dosis, la mitad de dosis, con nitrógeno, sin nitrógeno, y es espectacular cómo reacciona la planta a tales efectos. Pero sí que me gustaría, que yo creo que no lo habéis comentado ninguno, el manejo del inóculo es tan importante como la calidad del inóculo. Sí. Pablo, un placer verte de nuevo. Hace mucho que no nos Sí, veíamos. Fernando, Todo un verdadero bien. placer. No sabía que estabas ahí. Claro, efectivamente, sí es lo que es muy importante lo que acaba de decir Pablo. Yo digo que en nuestro caso, la mayor parte de las cosas de los problemas que nos plantean las empresas es formulación y logística. Los problemas que tienen la formulación y en la logística. Entonces, claro, si conseguimos una formulación que permita no necesitar frío o no, o como decía Pablo, no preocuparse tanto de ese frescor, pues es lo que nos piden, es lo que siempre nos están pidiendo. Digo, claro, pero para eso un esporulado no tiene problema, un bacillus no tiene problema, pero los gram negativos, entiéndase Azotobacter, rizobios, pues ahí es una de las... Por eso decía yo que hay mucha necesidad de investigar en ese campo, en el Y campo de luego la... ya, si me dejáis la última, ya me callo, de verdad. Estemos súper atentos a los detalles. A nosotros nos ha pasado en ocasiones en no encontrar proteína y haber hecho una inoculación correcta, y sencillamente es porque nosotros utilizamos ese inóculo que habéis nombrado, que habías nombrado, Fernando, que es origen inglés, en medio turba, y lo tenemos que mezclar con un poquito de agua. Si utilizamos agua de red con cloro,
nos estamos cargando un porcentaje muy alto de las bacterias. Entonces, siempre somos muy cautos y muy pesados, tanto en la logística como en el uso de agua mineral, porque con ese cloro nos cargamos un porcentaje muy alto de bacterias. Muy bien, muchas gracias por tu aportación. Gracias, Ha gracias sido a vosotros. muy interesante. Yo creo que ya sí que tenemos que cerrar porque parece que la reserva ya está, estamos ya al límite. Así que, bueno, pues de nuevo, pues muchas gracias a todos por haber participado en este webinario. Espero que haya gustado y que, como va a estar colgado en la página de la red, pues que lo vea más gente. Y bueno, gracias, Diego, y a Manuel también, que no lo veo por ahí, Sí, por está hecho. haber organizado este webinario y nada. Y ya pues, Nada, pues cuando yo quiera nos por la despedimos. parte de Relé solo agradeceros a todos vuestra participación y sobre todo, como muy bien habéis ido diciendo, las leguminosas son muy interesantes, son muy necesarias, pero no terminan de despegar. Entonces necesitamos la contribución de todos los distintos sectores, desde aspectos agronómicos, de mejora genética, de simbiosis. Tenemos que arrimar todos el hombro porque todos estamos muy convencidos de la importancia que tienen las leguminosas en la alimentación, tanto humana como animal, como en la agricultura, por la sostenibilidad de los sistemas, pero No despedimos. necesitan un empujón y cada uno que haga lo que pueda. Muy bien, pues muchas gracias Gracias. y nos vemos en otra reunión o en otro webinario. Ya veremos. Webinario.